Bienvenidos a The Translation Show, el programa en donde el traductor es el protagonista. Cuarta y última temporada de Translation Show, después de una tercera temporada muy cortita. Rafa, llegamos a la cuarta y última temporada. Sí, la verdad que la tercera temporada fue accidentada, pero bueno, aquí estamos, una temporada más, y la verdad que traemos un contenido, yo creo que de lo mejorcito, o vamos, de los mejores programas que se van a ver en The Translation Show. La experiencia es un grado, sin duda, como se suele decir, ¿verdad, Damián? Así que esperamos que os quedéis con nosotros en las próximas semanas y veáis los increíbles programas que ya tenemos preparados. Bueno, entre las entrevistas que ya los tenemos acostumbrados, que son muy interesantes dentro de nuestro programa, vamos a charlar, finalmente conseguimos hablar con Jorge Díaz-Cintas. Tenemos una entrevista súper larga, muy completa, que incluso vamos a terminar publicando seguramente en 2 programas, Rafa, para que no se pierdan de nada, para que puedan utilizar todo el contenido a fondo de la entrevista. Así que eso es una de las mejores cosas que más ganas tenemos de compartir con ustedes en esta temporada. Pero además vamos a entrevistar a Juan José Martínez Sierra y a Raúl Gisbert Calvo para hablar de traducción de cómics, Rafa. Un tema que hasta ahora no habíamos tocado. Un tema del que no solamente no habíamos hablado en el canal, sino del que es difícil encontrar información, a menos que investigues, que seas un poco ratón de biblioteca, como somos nosotros también, que nos gusta mucho leer artículos de investigación, papers y demás. Y luego también vamos a hacer una entrevista muy interesante a un experto en Quidditch, que eso quizá es una de las cosas por las que muchos lo conoceréis, y los que no, pues porque suele hablar sobre la traducción del lenguaje soez. De hecho está especializado en eso, es Guillermo Parra, al que también le hemos hecho una entrevista y publicaremos muy pronto. Yo creo que también nada más que estas entrevistas que ya hemos mencionado son un motivo como para ver toda la temporada. Así es, y como siempre trataremos de traerle muchísimo contenido que les pueda servir, como por ejemplo el tema que vamos a tratar hoy, con el que vamos a empezar nuestra temporada, que es el tema de la traducción automática, ¿sí? Como ustedes saben, desde siempre nosotros somos dos personas súper interesadas en todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la traducción. Y si vamos a hablar de tecnología aplicada a la traducción, Rafa, qué mejor que arrancar hablando de traducción automática en nuestra última temporada. Sí, la verdad es que es un programa que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Además, tengo que mencionarlo, Damián, tú has hecho también varias charlas sobre este tema y te has especializado también en este tema de la traducción automática, aunque sin duda que los traductores es algo que a poco que tengamos un poco de curiosidad, pues es un tema que está ahí. Y la verdad es que es un tema que genera como bastante conflicto, ¿no? Porque hay gente que lo ven como una solución que puede ser interesante de cara al futuro, como una herramienta auxiliar que nos puede ayudar, pero hay gente que lo ve como todo lo contrario, ¿no? Como la gran amenaza de los traductores, como ese recurso que a lo mejor puede llegar a robarnos el trabajo o hacernos perder dinero. Y quizá esto ya nos da pie para empezar a hablar del tema. Claro, lo primero que tenemos que saber, o lo que siempre tenemos que recordar con respecto a este tema, es desde cuándo se viene hablando de esto, ¿no? Del fin de la profesión del traductor. Por ejemplo, Rafa, si yo te digo esta cita: en un periodo de 3 a 5 años seremos capaces de resolver todos los problemas de la traducción automática. Si yo te digo esa cita, Rafa, ¿vos de qué año te parece que es esa cita? Bueno, yo eso lo llevo escuchando muchos años, ¿no? Es como las clásicas leyendas urbanas, como la leyenda de la niña de la curva, ¿no? Que eso es de las películas de miedo, que siempre cuando vas a cruzar por una curva te vas a encontrar... La Llorona. Exactamente. Pues es un poco eso, ¿no? Es como la niña de la curva de la traducción, en este caso. Es como la Llorona de la traducción. Exactamente, como ese temor que está ahí, como esa leyenda que está ahí. Yo no niego que no podamos llegar a un punto en el que la traducción automática realmente pueda comernos terreno, por así decirlo, a los traductores, pero tanto como reemplazarnos, la verdad es que lo veo muy complicado. Y esto te lo estoy diciendo sin conocer verdaderamente los retos al 100% a nivel técnico, que eso ya serán los expertos los que verdaderamente lo sabrán. Sin llegar a saberlo, la verdad que lo veo complicado, porque sobre todo lo que es el lenguaje hablado, el lenguaje oral, aunque es verdad que se han hecho muchos avances últimamente, quizá los avances han ido más por ahí, porque creo que había una herramienta que era Skype Translator, o que se había especializado en
en la parte del lenguaje hablado, ¿no? Que era como uno de los... Como una de las contestaciones típicas que de los traductores de sí, vale, se pueden traducir el lenguaje técnico, el lenguaje especializado de una manera sencilla, pero ¿qué pasa con el lenguaje coloquial? Pues también es verdad que actualmente ya se han hecho muchos avances, pero no sé si lo suficiente, y esto ya, no sé, Damián, si tú tendrás más información, no sé si lo suficiente como para reemplazarnos a los traductores. Bueno, lo primero que te puedo decir es que esa frase que vos venís escuchando hace mucho tiene razón, porque, o sea, que la vengas escuchando hace mucho porque es del año 1954, ¿sí? Es Wow, una frase de IBM del año 1954, de cuando hicieron las primeras pruebas de traducción automática. O sea que es algo común que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, que es que cada vez que hay como un avance importante dentro de lo que es la traducción automática, se empieza a hablar enseguida de la desaparición de los traductores. Que en la época actual en la que vivimos, el gran avance es la traducción automática neuronal. Ese es como el gran tema de estos últimos años, que es esta nueva metodología que aplicó primero DeepL, que es el sitio web deepl.com, que si entran ahí van a ver cómo funciona la traducción automática neuronal en esta web, que es de los creadores de Lingui, que es uno de los recursos que más usamos los traductores, y que obviamente después aplicó y sigue aplicando Google Translate. El tema con la neuronal es que se dice que es un poco mejor porque primero estaba empezando a trabajar más a nivel párrafo, a nivel texto y no tanto a nivel oración, como que para poder mejorar los resultados. Y segundo, que se apoya exclusivamente en lo que es la inteligencia artificial, que es, digamos, como el gran desarrollo tecnológico que no se aplica solo a la traducción automática, sino que se aplica, bueno, básicamente a todos los a otras cosas. Exacto. Claro. Entonces, van un poco de la mano las dos cosas, y obviamente cuanto más avance la inteligencia artificial, más va a avanzar la traducción automática, pero también como es una tecnología que afecta a todas las áreas de la tecnología en general, es como que yo siempre digo que el día que el traductor de Google traduzca igual que el traductor humano, nuestra menor preocupación va a ser que no tengamos trabajo de traducción, ¿no? Porque eso va a decir que ya vamos a tener a Arnold Schwarzenegger caminando por la calle con su total nivel de inteligencia. Así que está difícil. Pero sí es cierto que esto presenta, y ahí vamos a lo que queríamos charlar en el programa de hoy, muchos retos para los traductores, para todos, no solamente para los jóvenes, sino también para los que ya llevan varios años en el mercado, porque también ese cliente que tenemos de toda la vida y con el que estamos tranquilos y que nos da de comer, quizás el día de mañana pueda empezar a aplicar o a querer aplicar este tipo de tecnologías, así que hay que estar atentos. Tengo algunos temas para contarte, Rafa, que me gustaría que también vos discutas conmigo para hablar a fondo sobre esto. El primer tema es un tema que me tocó a mí con un cliente muy recientemente. No sé si lo vienen aplicando ya otros clientes hace más tiempo, calculo que no, pero hace poco, Rafa, me pasó con un cliente que, bueno, nosotros veníamos trabajando en varios proyectos de traducción y en los proyectos, cuando teníamos las famosas no matches, las 0% de coincidencia dentro de MemoQ en este caso, el cliente tenía aplicado por defecto la memoria de Google Translate y entonces te venían resultados que vos podías usar o no, pero era una decisión del cliente. Ya sabemos que cuando tenemos un cliente directo, cualquier empresa que no sea un intermediario, ahí nosotros no podemos usar esta tecnología sin previo aviso porque estamos enviando la información a Google, ¿no? Esa cuestión de no romper el acuerdo de confidencialidad. Pero cuando el cliente cuando un intermediario ya lo pone por defecto, es como que nosotros no lo podemos usar sin problemas. Bueno, y me encontré hace muy poco con la novedad de que el cliente nos informó que lo que estaban haciendo eran unas pruebas para ver si realmente esa tecnología ayudaba a acelerar el proceso, y como pudieron ver que sí, lo que van a hacer es descontar un 20% de la tarifa. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 centavos de dólar o de euro arreglados para las no matches, nos van a pagar 8. Con lo cual, estamos, Rafa, por lo menos
con ese cliente, pero imagino que muchas empresas querrán tomar estas metodologías en el futuro ante la desaparición o la muerte de la tarifa no match, Rafa. Bueno, eso me parece, increíble. Y yo ahí lo que seguramente me gustaría analizar es hasta qué punto esa reducción de la tarifa va también en consonancia con el ahorro del tiempo a nivel de productividad del traductor, porque si es verdad que ese 20% de lo que es la reducción de la tarifa realmente también el traductor está traduciendo un 20% más rápido, pues podría estar justificado. Pero mi pregunta es, que te la hago también a ti, tú que tuviste que hacer esa prueba, ¿realmente notabas que traducías ese 20% más rápido o que tenías esa velocidad adicional como para que realmente ese cambio de tarifa no afecte a lo que sería la rentabilidad de los proyectos de traducción con ese cliente? Mira, en el caso de este cliente en particular, yo directamente lo que hago con la traducción automática es borrarla y empezar de cero, porque esto es muy particular, pero es mío. Es que a mí me condiciona mucho la traducción automática. Es decir, cuando tenés un texto que por ahí no necesariamente está tan mal, pero que algunas cosas tenés que arreglar, es como que terminás haciendo una, digamos, obligándote a mejorar esa traducción en vez de, digamos, o sea, lo que es importante aclarar que estamos hablando de un encargo de traducción, no un encargo de poseición. Claro, que es distinto. Claro. Es distinto, porque si es un encargo de poseición, vos sabés que lo que tenés que hacer es corregir el texto de traducción automática. Pero acá estamos hablando de una traducción, concretamente de un videojuego. Entonces, hay también ahí como una cuestión de que la traducción te tiene que quedar en calidad final siempre. Entonces, por eso yo decidí borrar y empezar de nuevo, por lo que no lo vi en ese momento. Pero sí, en algunos otros proyectos de traducción automática, la verdad es que no noto una gran diferencia, pero hay que ver en qué rubros. Por ejemplo, en el rubro que todavía yo no noto prácticamente nada de diferencia es en el de traducción audiovisual. De hecho, en proyectos que tuve que sí o sí hacer posedición, lo que noté es que me llevaba el mismo tiempo que traducir de cero, pero la traducción que a mí me gustaba menos, la traducción poseditada, que la traducción terminada. Claro, porque de algún modo te sugestiona, ¿no? Es lo que dices de que como ya tienes una traducción que la tienes ahí delante, como que tienes que amoldarte o como que te amoldas esa traducción que realmente a ti no te habría salido de forma natural si tú te hubieras enfrentado al folio en blanco, ¿no? Como se suele decir. Entonces, ahí yo el problema que veo es, lo que intuyo es que va a depender mucho de la especialidad, como dices, porque, por ejemplo, en audiovisual, en donde se trabaja mucho con textos orales, sobre todo si nos vamos también depende del tipo de producto, ¿no? Porque no es lo mismo un documental que una sitcom, por ejemplo, en la que, por ejemplo, hay problemas como la traducción del humor, referencias culturales, palabras que a lo mejor pueden tener unos significados y se pueden hacer juegos de palabras en un idioma que en otro son distintos. Yo creo que por ahí todavía debe de haber conflictos. No sé si en esa, tú que sí estás más versado, yo creo que ahí tiene que haber conflictos sí o sí, que todavía no debe de haber muchas soluciones, porque realmente ahí el factor humano tiene que ser clave para resolver esos problemas. No sé cómo lo ves. Mira, ayer a la tarde estaba viendo por vez número 50.000 El regreso del Jedi y me sorprendía porque generalmente suele pasar que las traducciones que se ven en la televisión por cable son de muy baja calidad y bueno, entre estos el defecto que tiene el subtitulador de estar viendo siempre los subtítulos en vez de estar disfrutando del producto. Claro. La deformación profesional. Claro, la típica frase en inglés, en un momento dice uno de los personajes, Han Solo dice, "Here goes nothing", ¿no? Sí. Y la traducción del subtitulador era "aquí va nada", que de hecho después yo dije, bueno, hasta empecé a pensar si no era Google Translate, y efectivamente probé en Google Translate, también probé en DeepL, y esa frase que es muy coloquial, muy particular del idioma inglés, cuando vos la pones en un traductor automático como DeepL, el resultado es "aquí va nada", ¿no? Que es un sinsentido en español. Claro. Las opciones, de hecho, alternativas, que DeepL te da otras alternativas para traducción y son "ahí va nada", "allá va nada",
Claro. Y la otra opción, aquí va la nada, bueno, nada, Claro. nada, valga la redundancia. Nada de nada. O sea, que al Nada de final nada. es eso. Claro, pero es que fíjate, para mí es que es muy irónico que una empresa, porque yo entiendo que las empresas pueden hacer sus estudios y sus investigaciones mirando por su propio beneficio, pero claro, es que nosotros como traductores también podríamos decir, bueno, pues es que en esta traducción de 2000 segmentos ha habido 200 segmentos que han sido los problemáticos que me han llevado un 50% más del tiempo, por tanto en esos segmentos te debería cobrar un 50% más de la tarifa, ¿no? Porque es que si nos ponemos en ese plan, Me pues encanta. cualquier problema de traducción que tengamos en una traducción, pues podemos decir, no, mira, perdona, pero es que después de haber hecho la traducción, es que aquí y aquí ha habido unos problemas que no te puedes imaginar el tiempo que he tardado. Bueno, no es que no te lo puedas imaginar, es que lo he cuantificado y es tanto tiempo y me lo vas a tener que pagar, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que contraatacar también, de algún modo. Fíjate que hablamos aunque ya lo verán luego nuestros queridos suscriptores en la entrevista que hicimos con Jorge Díaz Cinta, pero sí se mencionaba de la importancia de que hubiera como un equilibrio entre los estudios que se hacen a nivel de investigación, los que se hacen a nivel de empresa, los que podemos hacer también desde asociaciones profesionales y alcanzar ahí acuerdos que realmente tengan sentido, porque insisto, no tiene sentido que una empresa que mira solo por su beneficio diga pues un 20% menos por esto. Ahí es importante que los traductores desde una asociación profesional, por ejemplo, o los investigadores como Jorge Díaz Citas y compañía, sean los que digan, mira, perdonad, pero esto no tiene sentido porque la traducción, si vamos a cuantificar el tiempo que se tarda en resolver un determinado problema, pues es que nos podemos poner exquisitos todos, tanto vosotros con la tecnología como nosotros con otros problemas de otra índole más traductológica, por así decirlo. O sea que ahí, no sé, tiene ahí sentido. veo yo conflicto, sí. Por ejemplo, en el caso de localización de videojuegos, ¿no, Rafa? Si vos, Sí, como decís, tenés una oración y entonces la haces 20% más rápido porque Google te ayudó, pero después tenés un listado de armas medievales, entonces por ejemplo. una palabra te llevó 10 minutos, entonces en vez de cobrártela 10 céntimos de euro, esa palabra te la cobro 3 euros. Claro. Entonces, no tiene sentido. Hablando de tiempo, vamos a hacer hago un pequeño paréntesis y les recomiendo un sitio web que se llama Toggle, que es Toggle, que es una herramienta para hacer control de tiempo. Es buenísimo, realmente muy bueno, que bueno, se puede instalar en el escritorio de la computadora o lo pueden usar desde la web. Entonces es un sitio web donde van creando proyectos. Supónganse, hoy tienen que traducir una película, entonces ponen traducción tal película, y lo que hace la herramienta es simplemente cronometrar el tiempo que ustedes van dedicándole a eso, y cuando, no sé, se para ir al baño, le ponen una pausa y vuelven, siguen haciéndolo. Y entonces ahí también es una buena manera de hacer esto que dice Rafa, que me parece también algo fundamental. Pero claro, Rafa, el tema con esto es que el traductor tiene que estar al tanto de estas cosas, porque si no, simplemente le llega el mensaje de la agencia que le dice, ahora te vamos a pagar un 20% menos, y mañana un 30% menos, y dentro de 2 años un 50% menos. Claro. ¿No? Y al final vas perdiendo terreno. Por eso digo que es importante que si ya se detecta que haya empresas que están optando por esas prácticas, nosotros como traductores, como individuos, podemos quedar indefensos, porque no es lo mismo que yo, como traductor individual, que colabora con una empresa, le diga, mira, perdona, pero no me parece bien por estos motivos, a que tú como traductor ya puedas decir, mira, no, es que hay una asociación o hay un grupo de investigación o hay un colectivo que está refutando esta teoría y yo estoy a favor de esto, o las prácticas que se defienden desde la asociación en la que trabajo son estas. En fin, que los colectivos tienen también que posicionarse y tienen también que sacar sus estudios, que no digo que se haga como una guerra o una batalla, realmente no tiene sentido, es simplemente llegar a soluciones que verdaderamente sean realistas, porque ese planteamiento realista de reducir un 20% solo porque ese tipo de recursos entienden ellos por los estudios que han hecho que les permite ahorrar ese tiempo, pues yo la verdad es que lo veo como muy... Que no creo que haya ningún... con muy poco fundamento, sinceramente, porque es que
¿dónde está esa ganancia del tiempo? O sea, ¿cómo se cuantifica? Porque luego hay problemas y problemas que a lo mejor ni siquiera nosotros los podemos anticipar, e incluso nosotros en proyectos de 8 o 10 céntimos por palabra, hay veces que te encuentras con problemas de traducción que, aun teniendo una buena tarifa, luego llegas a la conclusión, precisamente usando herramientas como la que has dicho tú, que realmente el proyecto no ha sido rentable, ¿no? Entonces, si ellos tienen el derecho a descontarnos la tarifa, pues mi reflexión es, pues yo también debería tener derecho a aumentar mi presupuesto si al final el proyecto me ha llevado más tiempo de lo que en un principio se había estimado. Pero es que lo que yo pienso también, Rafa, es que sí. para poder descontar el 20%, por ejemplo, en este caso, sí. Tenemos que partir de una base de que se sabe cuánto tiempo me lleva a mí traducir. ¿Se entiende lo que voy? O sea, porque... Claro. O sea... y no hay una métrica. No hay una métrica que claro. diga 1000 palabras te lleva 1 hora. Porque no es, digamos, no es como fabricar un par de zapatillas, ¿no? Claro. No es fabricar cualquier cosa. O sea, no hay un tiempo específico. Entonces, es decir, bueno, 3000 palabras son 3 horas. Y hemos notado que ahora en vez de 3 horas, a los traductores les lleva 2 horas y media. Y entonces por eso le vamos a descontar el 20%. Claro, ahora es que me parece una ridiculez, perdona Damián que te interrumpa, pero sí, es que me parece una ridiculez que hasta el punto de que es que ya me llego a replantear hasta qué punto es interesante aplicar tarifas por palabra, porque claro. realmente lo pienso y digo, igual lo que debería hacer el mercado es evolucionar a buscar una tarifa por hora, y si en 1 hora de trabajo traduces 3000 palabras porque eres muy productivo, fenomenal, cobras 1 hora, y si en 1 hora has traducido 1000 palabras porque eres menos productivo, pues cobras 1 hora. ¿Qué pasa? Que ahí llegan las empresas, bueno, porque eres menos o más productivo o porque el encargo es más o menos difícil, que eso también, cada proyecto tiene su dificultad, ¿no? Igual que cada traductor tiene sus ritmos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegan las empresas y entiendo que las empresas necesitan buscar como una tarifa estándar que les permita competir en el mercado, y al final yo creo que en la búsqueda de esas tarifas es donde nosotros salimos perdiendo realmente, porque si nosotros aplicáramos un presupuesto por horas de trabajo, seguramente nuestra labor sería mucho más rentable que tal y como la estamos cobrando. Seguro. Algunas reflexiones finales y un punto más que quiero tomar. Sí. Lo que sí es importante con respecto a la traducción automática, ahí me parecen 2 cosas interesantes. Primero, conocer la realidad del mercado para estar al tanto de temas como este que yo mencioné recién y que estábamos debatiendo. Segundo, tener en cuenta que es algo que es parte de nuestra profesión, que llegó para quedarse. No tenemos más que revisar Trados o MemoQ y ver que ya los 2 programas están completamente preparados, como decíamos recién, para aplicar herramientas de traducción automática y utilizarlas en el proceso de trabajo. Y el otro tema que me parece y otra cosa que es importante también con respecto a la traducción automática, está bueno saber cuáles son los mercados en donde se aplica y cuáles son los mercados en donde no, ¿no? Evidentemente, determinados tipos de texto que el traductor hacía hace 20 años, como una guía de ayuda de un programa de informática o un manual de algún producto que se importa, un electrodoméstico o algo por el estilo, ese tipo de cosas quedan para la máquina, ¿no? Pero para el trabajo meramente intelectual, que es el nuestro, ahora bien, también nosotros tenemos que plantearnos un poco, Rafa, nuestro nivel. Es decir, yo, por ejemplo, lo que creo que es algo que deberíamos hacer todos. Tomemos un párrafo de una traducción, o sea, un encargo de traducción que tenemos que hacer mañana. Tomemos un párrafo, pongámoslo en Google Translate y después, sin ver la traducción, hagamos nosotros una traducción. Y una vez que terminemos, comparemos nuestra traducción con la que sacó Google Translate. Y fijémonos si nuestra traducción es 5 o 10 veces mejor que esa traducción de Google Translate. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder ofrecer y seguir siendo válidos en el mercado. Claro, y sobre todo de cara también a darnos cuenta de en qué especialidades o en qué tipos de textos realmente podemos aportar un valor añadido, ¿no? Porque a lo mejor para traducir un manual de aspiradora yo entiendo que habrá gente que le gustará ese tipo de especialidad, pero yo personalmente pienso, si Google Translate lo hace y lo hace bien, pues fenomenal, ya me dedicaré yo a traducir la última sitcom o la última película de Woody Allen o otro tipo de producto en el que realmente el factor humano se valore más e incluso
esté mejor pagado, ¿no? Y luego también otra cosa que como consejo, que también va muy ligado a esto, es que cada uno mida muy bien su productividad, porque ahí también es donde cuando nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto es rentable un encargo de esas características como el que me has comentado, en el que te descuentan un 20% o no. Porque si tú estudias tu productividad y te das cuenta de que ese encargo es verdaderamente rentable, adelante, entonces tómalo, incluso aunque te lo descuenten. Si es rentable, hazlo, pero si te das cuenta de que no es rentable, de que no tiene sentido, entonces igual debes plantearte otro tipo de clientes o otro tipo de proyectos en los que no se aplique esa práctica. Tal cual. Y no caigamos en los engaños, ¿no? Porque también nos va a pasar muchas veces que nos hagan encargos de post-edición y la post-edición es malísima justamente porque es un texto muy técnico y muy complejo y nos quieren pagar por post-edición en vez de pagarnos por traducción. No caigamos en el engaño, por ejemplo, del famoso crowdsourcing de Google, que es algo que hay que estar muy atento. Google está con una campaña muy fuerte para que lingüistas y estudiantes de traducción y demás corrijan las traducciones automáticas de Google Translate para que el traductor automático aprendan. Recuerden que la inteligencia artificial nace en realidad de una carga de algo humano. Es decir, si mañana se inventa una palabra en un idioma, en inglés, supónganse, Google Translate no la va a saber traducir sin que antes la traduzca primero un humano y esa traducción se cargue en Google Translate. Así que cuidado con ayudar también. A veces estas grandes empresas tienen estas propuestas que parecen muy buenas y después caemos sin darnos cuenta. Así que mucho cuidado con eso. Pero Rafa, como siempre decimos acá, estar atento a la tecnología. Por eso también este programa, un poco la idea desde el principio ha sido darles recursos, darles herramientas. Yo tengo que estar preparado para todo. Y también destacar la figura del traductor, ¿no? Que al final es, como decimos, el protagonista del programa. Y a mí, con respecto a la traducción automática, siempre me gusta hacer un símil culinario. Yo es que la verdad es que me encanta la cocina. Y yo te hago una pregunta, Damián, ¿tú qué prefieres? ¿Comerte un plato hecho por un robot de cocina o ir a un gran restaurante en el que haya un gran chef que te prepare pues un plato con los mismos ingredientes que se han podido añadir a ese robot de cocina? ¿Cuál de las dos opciones te parece más interesante? Yo creo que es obvio, ¿no? Si la puedo pagar, voy al chef, Rafa. Claro, efectivamente. Pues fíjate, ahí hemos hablado del factor económico y se llega a la conclusión de que merece la pena pagar, o puede merecer la pena pagar por el plato hecho por un gran chef, por ese factor humano que puede aportar. Pues yo creo que en este caso es lo mismo, o puede hacerse un símil parecido. Habrá casos en los que el factor humano en la traducción también pueda hacer que una traducción sea muchísimo mejor que la traducción hecha por una máquina. Si soy bueno, Rafa, no me tengo que preocupar tampoco. Hace poco lo escuchamos a José Castro acá en Buenos Aires y tenía una reflexión parecida a la que vos decías. Él decía, el médico especialista, el que tiene, por ejemplo, una especialidad, no sé, pediatría o cualquier especialidad que se les ocurra, ¿a ese médico le preocupa que en el supermercado vendan aspirinas? Claro. Y me pareció muy, muy interesante esa reflexión. No le preocupa que en el supermercado vendan aspirinas porque sabe que cuando vos te sentís realmente mal y tenés un problema, vas a ir al médico, no vas a ir al supermercado a pedirle que te dé pastillas o a una farmacia que te vendan sin receta algo. Vas a ir al médico, te vas a hacer los estudios y la verdad que está bueno también pensarse a uno como profesional así, ¿no? Con ese nivel de jerarquía y con ese nivel de especialización. Pues me parece una reflexión muy interesante, Damián, y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que nuestros seguidores seguramente ahí también lo vamos a dejar pensando un poquito y os animamos a que nos dejéis algún comentario. ¿Qué os parece todo esto que hemos comentado? ¿Qué podéis aportar a la conversación? Porque seguro que hay muchos colegas traductores que este tema lo llevan al día. Exactamente, estamos en Instagram, estamos en Facebook también con el Translation Show. Y bueno, nos vemos la próxima, Rafa. Venga, hasta la semana próxima. Chao.